Muy buenos días a mis queridísimos alumnos de sexto año básico. Esperando que todos estén bien en sus casas con sus familias, el día de hoy les traigo la clase por medio de este video en YouTube. El tema de hoy va a ser la Constitución de la República de Chile, la Constitución Política de la República de Chile. Quiero que traigan su cuaderno y que vayamos anotando. Vayan poniéndole pausa para poder anotar mejor. Y empecemos. Primero, el título. La Constitución Política de la República de Chile. Esta imagen que está acá, ¿alguien había visto alguna vez este libro? Yo creo que a lo mejor ustedes conocen el emblema. El emblema del libro que tenemos ahí, el escudo nacional. El escudo, el cóndor, el huemul. Pero el libro en sí, con ese color, este libro azulito que dice la Constitución, ¿alguien ha tenido la oportunidad de verla? Quizás no todos, pero ¿han escuchado la palabra constitución? Yo creo que muchos más han escuchado la palabra constitución, sobre todo porque en el último tiempo ha salido mucho esta palabra en las noticias debido a distintas manifestaciones que han habido para poder cambiar la constitución. Así que ha salido mucho en los matinales, en las noticias, en los diarios, quizás en los almuerzos familiares, en el colegio, hemos visto la palabra constitución. Pero el día de hoy yo quiero enseñarles lo que es, porque quizás algunos de ustedes, por la edad que son muy chiquititos, no sepan muy bien lo que es la Constitución. Así que el objetivo de aprendizaje que deben anotar es reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. Pónganle pausa y anoten aquello. Siguiente punto. La primera duda que surge al escuchar la palabra constitución es, ¿pero qué es la constitución? ¿Qué es? En palabras simples, es un escrito, un texto, un libro, un PDF, un documento escrito que es fundamental para la existencia de un Estado. Esto quiere decir que si no existe este librito, la Constitución, si no existe el texto que está escrito dentro de este librito, no puede existir un Estado. ¿Por qué? Porque en este texto se establecen los principios básicos para que un Estado sea un Estado. Como por ejemplo se establecen los principios políticos de un país, los principios económicos, organizacionales, territoriales y jurídicos, entre muchos otros, que hacen que un Estado sea único. En este caso, que hacen que Chile sea Chile y no sea igual a Argentina, que no sea igual a Perú, que no sea igual a Colombia, que no sea igual a Estados Unidos. Son aquellos principios que hacen que un Estado sea único y diferente a otro. Todo esto, todos estos principios, estas bases, estos cimientos básicos para poder construir lo que es un Estado, una nación, un país, deben tener en cuenta que lo más importante es el bien común de todos los integrantes de la sociedad. Ese es el fin último de la Constitución. La Constitución existe no solamente para que el Estado pueda existir, sino porque lo más importante para el Estado es cuidar a las personas que viven en él. Y por eso lo más importante de la Constitución es ordenar todas las bases de lo que es el Estado, lo político, lo económico, lo social, lo jurídico, para que esté bien ordenadito y para que todo funcione bien en pro de la felicidad o el bien común de todos. ¿Ya? Pónganle pausa y anoten esto. Pasemos al siguiente punto. Ahora les voy a explicar algunos conceptos interesantes que encontramos dentro de la Constitución. Son algunas palabras que a lo mejor hemos escuchado muchísimas veces, la hemos dicho muchísimas veces, las practicamos, sabemos lo que es, pero cuando se la queremos explicar a alguien, no tenemos las palabras para explicarlo, porque son palabras tan básicas que es difícil explicarlas sin usar la misma palabra. Por ejemplo, usamos mucho esta palabra, derechos. Pero, por ejemplo, intenten ponerle pausa y explicar con sus palabras lo que es derecho.
es un poco más difícil. Ocupamos mucho esa palabra, pero ¿qué son los derechos? Los derechos, como sale aquí arriba de las manitos felices, son todas aquellas garantías legales que nos permiten desarrollar nuestra vida plena. Esto quiere decir que los derechos, esta palabra, se refiere a aquello que me permite a mí, como persona, realizar ciertas actividades. Pero siempre esas son cosas buenas, porque me permite hacer cosas. Son permisos. Son permisos y que nadie me los puede negar. Por otro lado, se usa mucho esta palabra con esta otra que está acá, los deberes. Los deberes son todas aquellas obligaciones legales que permiten que la sociedad funcione. Entonces, tenemos que los deberes son las obligaciones. Pueden ser aquellas cosas que quizás no me gusta mucho hacer, pero debo hacerlo. Por otro lado, los derechos son cosas quizás un poco más agradables para nosotros. Por ejemplo, un derecho en nuestra casa sería un derecho a poder comer. En nuestra casa, nosotros por vivir en nuestra casa, tenemos derecho a poder comer. Es decir, tenemos permitido poder comer y nadie nos puede decir que no podemos comer. Nadie nos puede prohibir comer. Es porque es nuestro derecho a alimentarnos. Pero al tener derecho, también tenemos que, de alguna forma, rendir cuentas en la casa para poder seguir teniendo estos derechos. Por ejemplo, la mamá te va a preparar lo más rico que tú quieras, pero tú tienes que cumplir con ciertas cosas que te va a pedir la mamá. En este caso, para tú tener el derecho de comer, tienes que hacer caso con los deberes. Si la mamá o el papá o la abuelita o el tío te dice que tienes que hacer tus tareas, tú debes hacer tus tareas. Es una obligación que tú tienes. La relación entre estos deberes, obligaciones y estos derechos o garantías es que en el Estado, en una constitución, se hacen legales. O sea, ya no solamente es la palabra del papá, de la mamá, sino que ahora es el Estado el que te da ciertos permisos y el que te obliga a ciertas cosas. ¿Ya? Pasemos al siguiente punto. Devuélvanse para poder anotar lo que es derecho y lo que es deberes. De todas formas, la vamos a ver a más profundidad en la próxima clase, en la próxima semana. Siguiente. Otra palabra muy compleja, pero a la vez muy usada y muy bonita, es la palabra libertad. La libertad es la capacidad que tenemos los seres humanos para tomar nuestras propias decisiones. Es decir, para decidir lo que quiero hacer, lo que quiero pensar, lo que quiero hacer en el futuro, lo que quiero hacer en estos momentos. Esa es la libertad, hacer lo que yo quiera conmigo. ¿Ya? La libertad, esta capacidad de tomar mis decisiones, puede ser ya sea simplemente pensándolo, pensar lo que yo quiera en mi cabeza, o también tomando una acción. Es decir, hacer algo que yo quiera. Y siempre y cuando estas decisiones no afecten la libertad de las otras personas. Voy a dar un ejemplo simple. La libertad sería, si a mí me gustan los gatos, libertad sería poder pensar que me gustan los gatos, poder pensarlo, poder decirlo, y a la vez también poder hacer algo que demuestre que a mí me gustan los gatos. Por ejemplo, si a mí me gustan los gatos, yo quiero tener la libertad siempre de poder acariciar a todos los gatos que yo quiera. Sé que es un ejemplo burdo, quizás algo simple, pero a veces pasa. Por ejemplo, a mí me gustaban mucho los gatos, pero a veces salgo con personas que no les gustan los gatos y no me dejan acercarme a los gatos. Me dicen, no te acerques al gato, sale de ahí. Y incluso me tironean, me agarran del brazo y me dicen, no, deja el gato ahí, no le hagas cariño. Eso más que nada me pasaba cuando era pequeña, cuando estaba con mi mamá y con mi papá. Entonces yo quería tener la libertad de hacerle cariño al gato,
porque era lo que yo quería, era lo que yo quería hacer y hacerlo no le iba a hacer daño a nadie, porque si yo sabía que a mi familia no le gustaban los gatos, yo no los iba a obligar a ellos a que le hicieran cariño, solo yo quería hacerle cariño y luego seguir con mi camino. Entonces ahí yo estoy tomando la libertad de acción. Ahora yo tengo la libertad, como ya soy más grande, de yo si salgo a la calle le puedo hacer cariño al animal que quiera. Nadie me va a decir, no, no le hagas cariño por esto ni por esto otro. Yo voy y le hago cariño a un gatito, a un perrito y a todos los animales que quiera. Otro ejemplo, un poco más complejo, para explicar que la libertad no afecta a otras personas, podría ser, por ejemplo, que nosotros tenemos la libertad de tener nuestros propios gustos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cortar el pelo. Soy peluquera, me gusta alisar el pelo, hacer moños. Y yo tengo la libertad de hacerlo. Yo tendría la libertad de estudiar peluquería, de poder atender a las personas y poner su cabello mucho más bonito. Pero esta libertad no la puedo imponer sobre otras personas. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho cortar el pelo, yo no puedo ir por la calle cortándole el pelo a todas las personas, porque a lo mejor la gente no quiere que les corte el pelo. A lo mejor alguien no quiere que les toque el pelo o les gusta como lo tienen. Entonces ahí yo no puedo hacer lo que las otras personas no me permiten, lo que las otras personas les molesta. Entonces en este caso yo tengo libertad de cortar el pelo, pero si la otra persona no quiere que le corte el pelo, yo no, hasta ahí nomás llega mi libertad. ¿Ya? Pongan pausa y pasemos al siguiente. Otra palabra importante es lo que se llama soberanía. La soberanía se usa mucho en política. Es la capacidad de tomar decisiones o acciones dentro de un espacio determinado. Pero aquí estamos hablando de estados. Ya estamos hablando de países. Es la capacidad de tomar decisiones o acciones dentro de un espacio determinado, pero lograr de que aquellas acciones se cumplan por todas las personas que son parte de este lugar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Chile es un país muy largo que está desde el norte de Chile, en el desierto, hasta la parte más austral, hasta llegar a la Antártica, o sea, la Antártida. Es muy grande. Y el estado de Chile, que sería el gobierno de Chile, tiene la capacidad de tomar las decisiones y acciones dentro de este espacio. O sea, son ellos los que deciden, por poner un ejemplo. Pero ellos solamente van a tener soberanía y el control total del país, de norte a sur, cuando lo que ellos digan se cumpla. Si un país dice cosas y nadie las cumple, entonces ese país no tiene soberanía, porque lo que ellos dicen, la ley, no se cumple. Entonces ese país, ese ente ya no tiene nada de poder ni soberanía. Cuando hablamos de soberanía, aunque hablamos de término político, es el poder que ejerce un ente, en este caso un país, sobre un territorio, pero siempre con la capacidad de que le hagan caso. Por eso aquí puse una imagen de distintas partes de Chile. Tenemos minas en la zona norte, la ciudad de Iquique y de Santiago, porque Chile es muy grande. Y tener soberanía en un país tan grande también es algo muy difícil. Póngale pausa y anoten esto. Siguiente punto. El siguiente punto es la palabra del bien común. La usamos para definir lo que es constitución. La constitución busca siempre el bien común. ¿Recuerdan eso? Bueno, el bien común es aquel futuro que una sociedad quiere lograr porque sienten que lo necesitan para desarrollarse como seres plenos y felices. Cuando yo hablo de bien común, no estoy hablando de que, por ejemplo, yo quiero ser una gran historiadora. Ahí estoy pensando solo en mi felicidad. Eso sería más como mi libertad, mi bien propio. Pero cuando hablo de bien común, estamos hablando como una sociedad, como un colectivo. Lo que queremos nosotros como sociedad. Que a lo mejor cada uno quiere estudiar algo distinto, ir a un país distinto, hacer algo distinto con su vida, pero tenemos en común que somos parte del mismo país, de la misma sociedad. Y todos, yo creo que todos, lo que queremos hacer es seguir vivos, por ejemplo, y ser felices. Aquello
es el bien común. Siguiente punto es el Estado unitario. Un Estado unitario es una forma de Estado donde el poder está concentrado, es decir, que solo hay un centro de poder y que su accionar se extiende en todo el territorio, desde el norte a sur. Esta palabra quizás se parece un poco a soberanía, pero voy a explicarla con otras palabras. Un Estado unitario es un tipo de Estado. No todos los estados del mundo, todos los países son iguales. Chile solamente, o sea, Chile es un estado unitario, no así Argentina, no así Bolivia, no así Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Chile la figura del centro de poder, es decir, el gobierno, el Estado, está concentrado solamente en ese punto. Hay solo un Estado. Y a partir de ese Estado se toman todas las decisiones. Es decir, si el Estado toma la decisión de que desde ahora se prohíbe que todas las personas usen gorros verdes, todas las regiones tienen que hacer caso a ello. No puede ser en la zona norte que sí lo usen, que en la zona central prohíban los gorros morados, que en la zona sur prohíban los gorros rosados. No, para todos igual. Hay un solo centro de poder y ellos son los que deciden. Eso, por ejemplo, no pasa en los estados federales, como por ejemplo Estados Unidos, donde nosotros vemos que hay un solo presidente, que sería el Trump, pero cada estado toma sus propias decisiones. Cada estado gobierna su propio lugar. Por ejemplo, lo que pasa en un estado, en Estados Unidos, no es lo mismo que pasa en otro, por eso se llaman Estados Unidos. No nacieron como un conjunto, sino que en su historia, que la vamos a ver, la historia de Estados Unidos en octavo básico, eran pequeños grupitos dispersos por toda América del Norte que se conformaron como estados. Estados todos distintos. De hecho, al principio eran 13, las 13 colonias. Y esos 13 estados después decidieron juntarse en uno más grande. Pero eso fue siempre y cuando manteniendo cada uno sus decisiones, sus leyes, su propio gobierno en cada uno de estos estados más chiquititos. También, por ejemplo, está lo que es el estado plurinacional, un estado plurinacional que tiene muchas naciones. Por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia sí tienen un solo presidente, que sería Evo Morales, aunque ahora eso está un poco en boga, pero tienen solamente a un centro de poder. Podríamos decir que se parece a Chile, pero no, porque al ser un estado plurinacional significa que las decisiones no las toma solamente el estado boliviano, sino que tiene que tomar en consideración lo que dicen los estados indígenas, las naciones indígenas. Allá en Bolivia hay muchos pueblos originarios y que ellos también participan en la figura del Estado. Por ende, allá es un Estado plurinacional. Es un Estado, pero con muchas naciones. En Estados Unidos es un Estado federal. Es decir, cada región, cada Estado toma sus propias decisiones. Y en Chile es un Estado unitario. Es decir, que todo lo que se decide en el Estado se hace para todas las regiones. ¿Ya? Espero que les haya quedado un poquín más claro. Anoten esto. Siguiente punto. Vamos a hablar sobre las partes de la Constitución. La Constitución es un libro no muy grande, no tiene más de 200 páginas, pero sí es un poco complejo de entender, ya que está puesto en términos jurídicos. Tendría que verlo más que nada un abogado, algún juez, alguien que sepa más de leyes y de derecho. Así que vamos a intentar no entrar en tanto detalle, sino ver sus partes, para que veamos con los nombres de los capítulos la importancia que tiene este librito. Anoten partes de la Constitución. El primer capítulo de este librito, la Constitución, se llama Bases de la Institucionalidad.
Este es el primer capítulo. Y de hecho es un capítulo muy corto. Tiene a lo más 2 hojas. Y mucha gente se lo salta cuando lo lee. Pero es muy importante, ya que en estas primeras 2 hojitas se da una estructura esencial para poder interpretar el documento. Es decir, en estas primeras hojitas se establecen los principios básicos que hacen que nuestro país sea distinto al resto. Esto suena un poco a la definición de constitución misma, pero voy a explicar. En esta primera parte, en la base de la institucionalidad, se va a definir las características, por ejemplo, territoriales del Estado de Chile. Vamos a ver en las primeras hojas de la Constitución que se va a decir que el Estado de Chile conforma todo lo que es la zona norte, zona central, zona sur, zona austral, partes de la Antártida e incluso islas como por ejemplo más lejanas como Isla de Pascua. Ahí dicen que todos esos lugares, nombrándolo con mucho más detalles obviamente, son parte del Estado de Chile. Ahí también se define que es un Estado unitario, por ejemplo. También ahí se define de que Chile es una república democrática, que podría ser en otros países quizás no son repúblicas democráticas. También se establece que es una democracia representativa. En otros países sus constituciones sale que es una democracia participativa. En esta primera parte se define las características esenciales que van a hacer que Chile, la Constitución de Chile, sea distinta a la Constitución de Argentina, a la de Bolivia y a la de Estados Unidos. ¿Ya? Algunos principios que encontramos en este primer capítulo son el principio de libertad. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad de derechos, que de hecho es el primer artículo de la Constitución. Dice, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. También se habla mucho de la palabra dignidad. La dignidad es aquella cualidad que merecemos todos los seres humanos por el hecho de ser humanos. O sea, con la palabra dignidad se considera de que el ser humano es distinto a las otras especies de seres vivos. Porque al ser un ser pensante, merece ciertas cosas y a la vez tiene ciertas obligaciones. Eso es, en palabras simples, la dignidad. Aquello que nosotros merecemos, aquello bueno que nosotros merecemos, solo por el hecho de ser humanos. También se habla mucho de la palabra igualdad, estableciendo de que todos somos iguales, no importa nuestro color de piel, no importa si somos hombres o mujeres o otros géneros, no importa si somos altos, si somos bajos, no importa si somos blancos, si somos morenos, si somos con rasgos asiáticos, no importa nuestra orientación sexual, si somos heterosexuales, si somos homosexuales, no importa nuestra tendencia política, no importa si seamos de derecha, no importa si seamos de izquierda, eso es igualdad de derechos. No importa, o sea, no hay diferencias entre los seres humanos, todos son iguales, todos tienen los mismos derechos. Que eso, por ejemplo, no pasaba en la antigüedad. Recuerden que en la antigüedad existía lo que era la esclavitud. Las personas blancas tenían ciertos derechos, como por ejemplo eran libres, pero las personas de raza negra eran esclavos, no tenían libertad. Ahí había una diferencia, no había igualdad. Ahora sí hay igualdad y eso lo establece la Constitución. También en la Constitución de Chile se establece que la familia es el núcleo fundamental. O sea, el Estado toma las decisiones a nivel país, pero a nivel hogar el Estado no se puede meter en las decisiones que tome cada una de las familias, ¿ya? Es el núcleo fundamental. También se habla sobre el principio de subsidiariedad, que eso se refiere a que el Estado permite que las personas sean libres de elegir, por ejemplo, en el colegio que quieran ir, en el lugar donde quieran ir a la universidad, donde quieran moverse, pero solamente garantiza que tú puedas hacer eso y que puedas tener los recursos básicos. Es decir, el Estado
dice que todas las personas deben estar bien alimentadas, por ejemplo, pero ser un estado subsidiario quiere decir de que ellos no te van a dar toda la comida, sino que te van a dar lo básico para que tú mismo después puedas sobrevivir. ¿Ya? Otro punto que se habla en el primer capítulo son los deberes que tiene el Estado. También se habla sobre el término soberanía nacional y, como dije antes, república democrática, Estado unitario y democracia representativa. Para recordar que lo primero que se habla es sobre la libertad, puse este dibujito de la Estatua de la Libertad. Póngale pausa y anoten esto. Siguiente punto. En el capítulo número 2 se habla sobre la nacionalidad y la ciudadanía. En este capítulo se entregan lo que son las condiciones para que alguien pueda ser chileno. Y al ser chileno, uno puede participar políticamente y puede recibir todos los derechos y deberes que derivan del poder ser chilenos, además de los requisitos para mantener la facultad chilena y no perderla. Dicho en otras palabras, en esta parte se va a explicar qué es lo que hace que una persona sea chilena. ¿Qué es lo que hace que una persona sea chilena y no sea argentina, y no sea peruana, y no sea italiana? Porque nosotros sabemos que en Chile nosotros nos decimos chilenos, pero también vienen muchos turistas, vienen muchos extranjeros, y ellos no tienen la condición, no son chilenos. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que hace a alguien ser chileno? Ser chileno no te hace el hecho de que te guste la selección, la roja. Ser chileno no te hace el hecho de que te guste tomar chicha en el 18 y comer anticuchos. Ser chileno no significa que a ti te guste la cueca. Ser chileno es algo más jurídico que voy a explicar a continuación. Para poder ser chileno, que se llama nacionalidad, tú debes, primero, una de las opciones es que tienes que haber nacido en Chile. Por ejemplo, si yo con mi esposo, por dar un ejemplo, venimos de Italia, somos italianos, pero tenemos un hijo que nace en Chile, estamos de viaje, yo estoy embarazada y tengo mi hijo en Chile, ese hijo pasa a ser chileno. En este caso, muchos de nosotros, al nacer en Chile, yo nací, por ejemplo, en el Hospital Van Buren, solo por el hecho de haber nacido en el Hospital Van Buren, en Valparaíso, en Chile, yo ya soy chilena. ¿Ya? Esa es como la más básica. La segunda es tener un padre y madre chileno. Por ejemplo, si mi papá y mi mamá, que me tuvieron a mí realmente en el Hospital Van Buren, ellos en vez de haberse ido a darme a luz en el Hospital Van Buren y se hubieran ido de viaje, por ejemplo, a Estados Unidos. Si yo naciera allá, yo sería estadounidense. Pero como mi padre nació en Chile y mi madre nació en Chile, es decir, mi padre y mi madre son chilenos, si su hijo nace en otro país, en este caso que se fueron de viaje a Estados Unidos, yo también puedo ser chileno. ¿Por qué? Porque una condición para ser chileno es que el padre y la madre sean chilenos. Y yo puedo decidir si me quedo con la nacionalidad estadounidense o si me quedo con la nacionalidad chilena. ¿Ya? Eso pasa mucho con la gente que vive en el extranjero. Chilenos que se van a vivir a España, que se van a Noruega, a Suecia y tienen hijos allá. Esos hijos pueden ser chilenos también. El tercer punto es la carta de nacionalidad, que aquí en la carta de nacionalidad son todos los trámites que realiza un extranjero para poder ser chileno. Por ejemplo, cuando vienen los haitianos, los venezolanos, los colombianos, ellos tienen que cumplir una serie de requisitos. Venirse a Chile, estar cierta cantidad de tiempo, ciertos meses o cierto periodo de años, y luego de haber cumplido con ese tiempo, ellos pueden obtener sus papeles para ser chileno, que se llama Carta de Nacionalidad. Y la cuarta forma es la Carta de Gracia, que eso lo otorga el presidente de la República. Si, por ejemplo,
Imaginemos, por dar un ejemplo, si Piñera está dando un discurso en Indonesia y alguien intenta dispararle a Piñera y una persona de Indonesia lo defiende, dice no, yo, y se pone encima y le pega al que le quiere disparar y defiende a Piñera y lo salva, Piñera tiene la facultad de él, como presidente de Chile, concederle a esa persona de Indonesia la nacionalidad chilena. Es decir, en agradecimiento le da la nacionalidad por haber hecho una contribución importante al país, por haber salvado la vida de algún personaje importante. Se le puede dar esta carta, este agradecimiento en el que él se vuelve chileno. ¿Sí? Entonces tenemos primero haber nacido en Chile, es decir, estamos hablando de el suelo chileno, haber nacido en suelo chileno. Segundo, haber nacido con un padre y una madre chileno, es decir, el derecho de sangre, porque mis padres tienen sangre chilena, yo puedo ser chileno. Número 3, la carta de nacionalidad, es decir, todos los trámites que hacen los extranjeros para poder ser chilenos luego de ciertos años. Y la carta de gracia, que es aquel permiso especial que se concede en circunstancias especiales. Aquí puse la imagen de una cédula de identidad de una bebita. De ahí vemos que en la cédula de identidad sale su nacionalidad y su nacionalidad es chilena. Ella puede ser chilena porque nació en Chile, porque sus padres y madres fueron chilenos. Estas serían las dos opciones. Porque a ver qué fecha tiene el bebé. Sí, igual podría ser que a lo mejor es un hijo de extranjeros y nació en otro país, pero a lo mejor ya cumplió con el tiempo suficiente para ser chilena. Y una carta de gracia no creo, porque no creo que el bebé haya salvado la vida de algún presidente, porque es un bebé. Así que puede ser una de las tres primeras opciones, pero más me tinca a mí que podría ser la primera opción o la segunda opción. ¿Ya? Otro concepto importante, que es el concepto de ciudadanía, para que lo anoten, que es este concepto que está acá. Ciudadanía no es lo mismo que nacionalidad. Ser ciudadano no es lo mismo que ser chileno. Ser ciudadano es el derecho a poder votar, a sufragio, a poder participar en la política. Y ser chileno, o sea, la nacionalidad, es poder tener derechos y deberes garantizados por la Constitución. Por ejemplo, todos los alumnos de sexto año básico son chilenos, pero ningún alumno de sexto año básico es ciudadano, ninguno. Y esto es de verdad, ninguno de ustedes de sexto año básico es ciudadano, pero sí son nacionalizados, son nacionales, es decir, son chilenos. Yo, por ejemplo, soy chilena, tengo la nacionalidad, pero también soy ciudadana. Sus padres, por ejemplo, tienen la nacionalidad y también son ciudadanos, porque para ser ciudadano tienes que tener más de 18 años. Todas las personas que tengan menos de 18 años y que nazcan en Chile y que tengan padre y madre chileno o tengan la carta de gracia o nacionalidad, son chilenos. Pero solamente si tienen más de 18 años, son ciudadanos. ¿Ya? Pónganle pausa y anoten esto. Y anoten esto. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente punto. En el capítulo número 3 del librito llamado Constitución, tenemos lo que se llama derechos y deberes constitucionales. Estos son los derechos y deberes más importantes, es decir que la Constitución, Chile, el país, el Estado de Chile, tiene que respetar estos derechos y deberes. Si no lo hace, estaría incumpliendo la Constitución. Por ejemplo, primero tenemos el derecho a la vida. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Chile no hay pena de muerte, porque todos tienen derecho a la vida. En otros países hay pena de muerte. Otro que tenemos es la igualdad ante la ley. Según la Constitución de Chile,
todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. O sea, no importa tu color de piel, no importa tu orientación sexual, no importa tu pensamiento político ni religioso. Si eres chileno, tienes igualdad ante la ley. Otro punto es la protección ante la ley, igual protección ante la ley, que no es lo mismo que igualdad ante la ley. Aquí estamos hablando de protección, o sea, que todos, ya sean personas buenas o personas malas, ya sea de raza blanca, de raza negra, ya sea alto o bajo, todos tienen derecho a tener un abogado y ser protegidos por la ley. O sea, no porque alguien, por ejemplo, no porque un ladrón robe, significa que no puede tener un abogado. No porque un ladrón robe, significa que no puede tener sus derechos. Todos tienen sus derechos, ¿ya? Otro más, tenemos el respeto y protección de la vida privada. Es decir, el Estado de Chile garantiza a través de este derecho que tenemos aquí en morado que ellos no se pueden meter en las decisiones que toma el sector privado. Por ejemplo, y esto a veces es lo que más complica al menos a Chile. Por constitución, Chile no puede meterse en la vida en el sector privado. Por ejemplo, salió esto en las noticias hace poco. Las farmacias, por el tema del coronavirus, subieron el precio de las mascarillas, subieron el precio del alcohol gel y de otros medicamentos básicos, solo por el hecho de que estaba la gente desesperada, la gente iba a comprar a cualquier precio, le subieron el precio para ganar más. Chile, el Estado de Chile, toda la gente les decía, pero ¿por qué no hacen que las farmacias bajen los precios? Que dejen el precio como estaba. Chile no puede llegar y hacerlo. El Estado chileno no podía llegar a hacerlo así inmediatamente. ¿Por qué no? Porque ellos, por constitución, tienen puesto de que ellos no se meten en esas cosas. O sea, ellos no podrían haber entrado a la farmacia y haberles dicho, no, ustedes tienen que bajar el precio. Porque no pueden. Según constitución, ellos no pueden hacer eso. Para poder meterse en estos asuntos, como por ejemplo pedirle a las farmacias que bajen el precio de los medicamentos o de las mascarillas y el alcohol gel, tendrían que aprobar una ley, hacer todo un trámite o estar en un estado de excepción constitucional, que vamos a ver más adelante. Otro punto más, tenemos la libertad de conciencia. Por ejemplo, en Chile no se adoctrinan a las personas, se supone. Todos podemos tener nuestra creencia religiosa que queramos. No nos imponen a ser católicos, no nos imponen a ser ateos, no nos imponen ser musulmanes, no nos imponen ser budistas. Así como tampoco no se nos impone que seamos de derecha, ni que seamos de izquierda, ni que seamos comunistas, ni que seamos de la UDI. Cada uno toma su propia decisión respecto a lo que tiene que ver con conciencia. ¿Ya? En otros países, por ejemplo, en Corea del Norte, no tienen libertad de conciencia, sino que a todos se les impone que tienen que adorar a Kim Jong-un, que es el gobernante de Corea del Norte. Allá no existe este derecho constitucional de la libertad de conciencia. Otro ejemplo, tenemos la libertad personal y seguridad individual. Es decir, cada persona tiene libertad de hacer lo que quiera con su propia vida, con lo que pasa en su propia vida, en su persona. Y además tiene que estar seguro, tener su seguridad individual. Esto no es necesario explicarlo más a fondo. Tenemos también el derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación. Por ejemplo, el Estado tiene que garantizar que todas las personas vivan en un lugar donde no haya smog, donde no haya contaminación por parte del Estado, donde no hayan, no sé. Voy a poner un ejemplo y les voy a dar una pista sobre la tarea que tienen que hacer más adelante. Por ejemplo, aquí se vulnera a veces este derecho, porque el Estado tiene la obligación de cumplir a todas las personas de que puedan vivir en un ambiente sin contaminación. Pero, por ejemplo, como pasa en Quintero, la gente
en los lugares que vive está totalmente contaminado. Entonces a ellos se les está vulnerando ese derecho. Tenemos otro punto más, que es la protección a la salud, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la libertad de opinión, el derecho a reunión, que esta voy a explicarla. Voy a explicar algunas nomás. El derecho a reunión es la capacidad que tenemos todos los que sean chilenos a juntarse donde quieran. Por ejemplo, si yo ya soy mayor de edad, si yo quiero salir a la calle y juntarme con mis amigos en una plaza, yo lo puedo hacer. No tengo que pedirle permiso a nadie. Si ustedes quieren ir, por ejemplo, a una plaza o a un mall a juntarse con su amigo, no le tienen que pedir permiso a nadie. O sea, quizás a su mamá o a su papá, pero no le tienen que pedir permiso a la municipalidad ni permiso al Estado. Ustedes pueden juntarse libremente. En países cuando están en dictadura, por ejemplo, no existe este derecho. Está prohibido que las personas se reúnan en lugares públicos. Otro derecho más, tenemos el derecho a asociarse. Asociarse quiere decir a la capacidad de poder hacer asociaciones económicas. Por ejemplo, si yo tengo a mi amiga y quiero que las dos hagamos una empresa, yo tengo el derecho a asociarme con ella. O sea, podemos hacer una empresa entre las dos. Pero a veces este derecho en otros países no se respeta. Por ejemplo, una persona con otra no se pueden asociar, no pueden hacer su empresa juntas. El derecho a la propiedad, o sea, tener nuestras cosas que sean nuestras nomás, nadie más, y el deber, también tenemos el deber de respetar los emblemas nacionales. Póngale pausa y anoten esto. En el capítulo número 4 se habla acerca del gobierno, o sea, de ciertos cargos y figuras de poder que van a dirigir lo que pasa en Chile. Tenemos varios puntos, porque es un capítulo muy largo, la parte de gobierno. Pero en este capítulo vamos a sacar lo más importante, que es primero el presidente de la República. Esto ya lo hablamos un poco en la clase pasada, de hecho puse la misma foto de la clase pasada. Y en la Constitución, en este capítulo, que se llama capítulo 4, Gobierno, Presidentes de la República, se habla sobre el presidente, sobre sus obligaciones, qué es lo que él puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo se elige, cuáles son los requisitos de edad, de estudio, cuántos años dura su cargo. Todo lo que vimos en la clase pasada sale en este capítulo de la Constitución. ¿Ya? Pónganle pausa si quieren anotar esto. Otro punto importante que sale en el capítulo número 4 son los ministros de Estado. En este capítulo se explica qué son los ministros, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, cómo son elegidos. Por ejemplo, aquí se explica que los ministros son colaboradores directos del presidente de la República. Se explica cuáles van a ser los ministerios y se establecen los requisitos que debe tener cada uno de los cargos y qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Aquí puse una imagen donde salen los ministerios que hay en Chile, como por ejemplo el Ministerio del Interior, de Defensa, de Hacienda, del Medio Ambiente, de Salud. Estos que nosotros siempre escuchamos en las noticias. Todo lo que ellos pueden hacer y lo que ellos no pueden hacer sale en la Constitución, en el capítulo número 4. También en el capítulo número 4 tenemos este punto que es muy, 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 muy importante. De hecho, porque ahora estamos en un estado de excepción. En el capítulo número 4 tenemos todo lo referente a estos estados de excepción constitucional. Los estados de excepción son momentos establecidos por la Constitución donde se puede restringir o suspender derechos y garantías constitucionales, siempre y cuando la causa sean incidentes graves que afecten a la seguridad interna o externa del país. Me explico. Yo les dije que en esto que está aquí, los derechos y deberes constitucionales, el Estado tiene la obligación siempre, todos los días, toda la vida, de respetar estos derechos. Hay muchos más.
de respetar estos derechos, de respetar esto otro, de respetar las bases de la institucionalidad. Siempre. Pero, como dice este título, hay una excepción. O sea, hay un momento en el cual el Estado, si quiere, puede no hacerle caso a ninguna de las cosas que dice aquí. ¿Ya? Estos momentos se llaman estados de excepción. O sea, excepción quiere decir que por esta vez no vamos a tomar en cuenta esos derechos de la Constitución. Esto pasa solamente en ciertas ocasiones en las que el país esté totalmente afectado, que ocurran situaciones graves. Los estados de excepción son 4. ¿Ya? En este momento nosotros, ¿saben en cuál estamos? Intenten adivinar. 3, 2, 1. Estamos en estado de catástrofe. Cuando estuvimos en movilizaciones, todo lo que pasó por la crisis social o revolución social, ¿cuál estábamos? Adivinen. 3, 2, 1. Estábamos en estado de emergencia. Cuando estábamos en dictadura, ¿en cuál estábamos? Intentan adivinar. 3, 2, 1. Estábamos en estado de sitio. Ya. Voy a explicar ahora cada uno de estos. Yo cuando estudié esta parte en el colegio, hace años, no había vivido ninguno de estos estados. Y ustedes ahora tienen quizás la suerte o la mala suerte de haber estado en al menos 2, estos que están acá. Así que esta parte es muy importante, tomen mucha atención. Como yo les dije, el Estado tiene siempre la obligación de cumplir todo lo que dice en la Constitución. Pero, hay ciertos momentos donde puede pasar por alto esos derechos, que son estos momentos que están acá, que se llaman estado de excepción. Y en estado de excepción tenemos 4 categorías. Primero, el estado de asamblea. Segundo, el estado de sitio. Tercero, el estado de catástrofe. Y cuarto, el estado de emergencia. Este orden no están puestos así porque sí. Los puse en este orden porque van desde el más grave hasta el menos grave, dentro de la gravedad que tienen todos. El estado de asamblea solamente se declara cuando hay una guerra externa. Una guerra quiere decir que ambos bandos tienen armas. Eso es una guerra. Y cuando hablamos de externa, quiere decir una guerra con otro país. Por ejemplo, si Chile entra en guerra con Perú, se debería declarar estado de asamblea. Y en el estado de asamblea, los derechos que se pasan por alto son libertad personal, o sea, la libertad de hacer lo que yo quiera, derecho de reunión, es decir, de poder juntarme con quien yo quiera en la plaza o en mi casa, derecho de asociación y propiedad, que eso también lo expliqué. Se suspende o restringe la libertad del trabajo. La libertad del trabajo es un derecho en el que dice que yo, como chileno, puedo trabajar en lo que yo quiera. O sea, si yo quiero trabajar siendo profesora, puedo trabajar siendo profe. Si yo quiero trabajar siendo doctora, puedo trabajar siendo doctora. Si quiero trabajar vendiendo parchegurita en la calle, puedo trabajar vendiendo parchegurita en la calle. Pero cuando se pasa un estado de asamblea y se restringe la libertad de trabajo, el Estado puede llegar y decirme a mí, ya, tú no eres más profesora, tienes que ir a fabricar balas. Y yo no tendría el derecho a decir, no, pues sí es mi derecho poder trabajar en lo que yo quiera, porque aquí el Estado puede obligarte a trabajar en otra cosa. También en estado de asamblea se pueden registrar documentos personales y comunicaciones. O sea, si yo le envío un regalo a un amigo que vive en Antofagasta, en estado de asamblea, el país puede
agarrar ese regalito, abrirlo, despedazarlo, ver que adentro no haya nada peligroso y luego dejarlo ahí. Y yo no puedo prohibírselos. En un estado de asamblea, si ellos me quieren revisar la mochila, me la pueden revisar. En la normalidad en la que estamos, o sea, en la normalidad que estamos usualmente, un carabinero o un militar no puede venir y abrirte la mochila y ver lo que tienes adentro. Decirte, oye, ¿qué tiene ahí? No, no te pueden decir eso. Pero si estuviera en un estado de asamblea, ellos sí pueden hacerlo. El número 2 es el estado de sitio. Este es muy parecido al primero, solamente que en este, en vez de ser una guerra con otro país, es una guerra civil, o sea, una guerra interna, que hay conflictos en el mismo país, conflictos entre chilenos, donde ambos bandos tienen armas. ¿Ya? Y aquí se restringen o suspenden la libertad de reunión, el arresto en lugares no habilitados, o sea, si te quieren arrestar y llevarte preso en una casa, lo pueden hacer. En una situación normal, en un tiempo normal, no se te puede arrestar en un lugar que no sea una cárcel o en un lugar que no sea una comisaría. Pero en estado de sitio, sí, pueden hacerlo. Y también se restringe el derecho a reunión. No son los mismos derechos que arriba. Todos tienen derechos distintos que se restringen o suspenden. No es que en estado de sitio o en estado de asamblea todos los derechos quedan inválidos. No, solamente los que están acá. El número 3, que estamos ahora, es el estado de catástrofe. Y solamente se declara estado de catástrofe cuando hay una calamidad pública. Cuando hablamos de calamidad pública, estamos hablando de alguna situación grave que altera la normalidad del país, pero que no tiene que ver con ningún ser humano. O sea, me explico. En una calamidad pública, el problema que afecta al país no es hecho por el ser humano. Puede ser, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, un incendio, una lluvia muy fuerte, enfermedades. En este caso, por coronavirus, estamos en estado de catástrofe. Porque ocurre un problema que va más allá de las capacidades humanas, que en este caso sería un virus, o sea, tiene que ver también con la naturaleza. Y en un estado de catástrofe se restringe la libertad de locomoción y reunión, es decir, cuando hablamos de locomoción, es de poder moverme hacia donde quiero. Si yo quiero ir, por ejemplo, de mi casa a visitar a mi abuelita, tengo el derecho a hacerlo, pero cuando estoy en estado de catástrofe, pueden venir los militares y me pueden decir, usted no se puede mover de aquí, o usted no puede caminar hacia allá. Eso quiere hablar libertad de locomoción. No está hablando de locomoción colectiva, sino de moverse de un punto del país a otro. También en este punto se pueden requisar bienes y limitar la propiedad. Y en el estado de emergencia, que es en el que estuvimos a partir de octubre del año pasado, con todo esto de las marchas y las protestas, esto se declara cuando hay grave alteración al orden público. Por ejemplo, cuando pasó lo de octubre, no se declaró estado de emergencia por las marchas, sino que se declaró estado de emergencia porque recuérdense que empezaron muchos incendios, saqueos, mucha violencia, por eso se restringieron algunos derechos. En este caso, se restringe la libertad de locomoción y la de reunión. Póngale pausa a esto y anótenlo. Esto es muy, muy importante porque cada vez que sale la noticia que dicen estado de sitio, nadie sabe lo que es. Así que yo lo anotaría y aparte le sacaría una fotito a esto porque esto es muy importante. Sáquenle un pantallazo y además escríbanlo. Recuerden que estamos hablando de estados de excepción constitucional que son parte del capítulo 4 de la Constitución. Pónganle pausa y anoten para poder seguir al siguiente punto. Capítulo número 5.
En el capítulo número 5 se habla sobre el Congreso Nacional. Llámese Parlamento o llámese aquel edificio que está al lado de la Plaza O'Higgins, el Congreso. En este capítulo se establece la composición del poder legislativo, es decir, de aquel poder que hace las leyes. Se establece la cantidad de ramas, cuántas personas son, cuáles son los requisitos para elegirlos, qué es lo que debe hacer el cargo, cómo se hace la ley, qué cosas son materias de ley y cómo es el proceso para hacer la ley. Todo eso se define en el capítulo 5. Las principales funciones que tiene el Congreso son, primero que nada, participar en el proceso de conformación de las leyes, o sea, ellos hacen las leyes. Número 2, ellos aprueban o desechan los tratados internacionales que hace el presidente. ¿Ya? Número 3, el Congreso Nacional puede pronunciarse cuando corresponda respecto a los estados de excepción constitucional. Por ejemplo, número 1, participación en el proceso de conformación de las leyes. Los diputados y los senadores tienen el deber y tienen el poder de hacer las leyes. Ellos hacen todos los trámites, ellos establecen qué es ley, qué no es ley. Eso ya lo sabemos. Pero el punto número 2 habla acerca de que, además de hacer las leyes, que a lo mejor ustedes pensaban que los diputados y los senadores solamente hacían leyes, ellos, aparte de eso, pueden aprobar o no aprobar, estar en desacuerdo con los tratados internacionales que haga el presidente. Por ejemplo, si el presidente Piñera hace un tratado comercial con Jamaica, si hace un tratado comercial con Jamaica y al Congreso no le favorece ese tratado, el Congreso puede decir, ¿sabéis qué? Este tratado ya no va más. O también puede decir, ya, está bueno el tratado, se queda. Entonces aquí al Congreso se le da un poder acerca de materias internacionales que serían los tratados. En el punto número 3 dice que el Congreso puede reclamar, si es que cuando se declara alguno de estos, que está acá, que estos son declarados por el presidente, si algunos de esos quizás declararon estado de emergencia y no pasaba nada en el país, y es puro chamullo el estado de emergencia, el Congreso puede decir, ¿saben qué? Se cancela el estado de emergencia. Puede decir, no me agrada este estado de emergencia. Ellos pueden pronunciarse al respecto. ¿Ya? Póngale pausa y anoten esto. Siguiente punto. Aquí tenemos algunas de las funciones que hacen los diputados. Al medio en rosadito tenemos a los diputados, que serían los personajes de esta diapositiva, y ellos pueden, primero, tenemos en azul que los diputados pueden fiscalizar los actos del gobierno. O sea, que aparte de que ellos pueden hacer las leyes, ellos tienen que vigilar lo que hace el presidente, lo que hacen los ministros, lo que hace todo el gobierno. Tienen que fiscalizar de que, por ejemplo, el presidente esté haciendo lo que dice la Constitución. Tienen que fiscalizar que el presidente no esté haciendo otra cosa que no sea lo que sale en la Constitución. O los ministros que no están incumpliendo lo que sale en la Constitución. Tienen a su vez que interrogar a los ministros de Estado. Si tienen dudas sobre algún ministro que está haciendo algo mal, ellos tienen el poder de interrogar a ese ministro, que se llaman interpelaciones, que mostraron hace poco alguna en la televisión, que se interpelaba a algunos ministros. Ellos también pueden crear comisiones investigadoras, o sea, pueden llamar a profesionales para que investiguen a el gobierno. Y también pueden declarar si estas acusaciones son reales o no son reales. Póngale pausa y anótelo. Siguiente punto. El senador y los diputados están en el mismo edificio, pero no tienen las mismas funciones. La única función que comparten los senadores y los diputados es que ambos crean las leyes. Pero como les dije, no solamente pueden crear leyes, pueden hacer más cosas que solo crear las leyes. De ahí es donde se diferencia. El senador
tiene el poder de conocer lo que hace la Cámara de Diputados. O sea, si los diputados están investigando, por ejemplo, a el ministro Mañalich porque hizo algo mal, el Senado puede pedirle a los diputados que le cuenten qué es lo que están investigando. O sea, si ellos dicen, oh, queremos saber lo que está haciendo el Mañalich, ellos pueden ir a preguntarle a los diputados y ellos tienen que decirle. No le pueden decir, no, es secreto. Tienen que contarle sobre esas acusaciones. Otro punto es que los senadores pueden decidir cuándo se inicia un proceso judicial. Los ministros pueden empezar el interrogatorio, pero solamente la fecha la deciden los senadores. El senador da los permisos para ausencia al presidente. O sea, si por ejemplo el presidente Piñera si quiere ir a una gira en China, para que él pueda irse a China, no es llegar y irse a China, tiene que enviar papeles al Senado diciéndoles qué va a hacer en China, cuánto tiempo va a estar, y el Senado le tiene que dar permiso. Si el Senado no le da permiso, el presidente no puede ir. Otro punto más es que el Senado puede declarar la inhabilidad del presidente. Por ejemplo, si el presidente contase, por ejemplo, con problemas mentales o de salud graves, el Senado tiene la capacidad de decirle al presidente que ya no puede ser más presidente. Que eso pasaba más antiguamente cuando los presidentes se enfermaban. A veces se enfermaban y tenían enfermedades terminales, o sea que se iban a morir, y el Senado decía, ¿sabe qué más, señor presidente? Usted no puede estar en este cargo, porque está muy enfermo, así que vamos a tener que elegir a otro. Eso lo hacen los senadores. Anoten eso. En el capítulo número 6 tenemos lo que habla referente al Poder Judicial. El Poder Judicial, estamos hablando de los juzgados, los jueces, todo lo que tiene que ver con derecho. Por eso puse la imagen de la Estatua de la Justicia. En este capítulo se establece qué es lo que es el Poder Judicial, que el Poder Judicial se encargan de conocer los procesos de los juicios y dar sentencias. Eso solamente lo puede hacer el Poder Judicial. También aquí se muestran cuáles son los requisitos para ser juez, quién elige los jueces, quién elige los fiscales, qué es lo que puede hacer un juez, qué es lo que puede hacer un fiscal, cómo se organizan los tribunales, esto de tribunal de familia, juzgado de garantía, todo eso se explica en el capítulo número 6. ¿Ya? Anoten eso. En el capítulo número 7 se explica cómo funciona el Ministerio Público. El Ministerio Público, que yo pensaba que era lo mismo que los ministros o los ministerios, no es lo mismo. El Ministerio Público, con otras palabras, es la Fiscalía. Ministerio Público, entre paréntesis, Fiscalía. La Fiscalía son quienes dirigen las investigaciones de los delitos. O sea, ellos son los que se encargan de procesar a los delincuentes, de definir cuándo se van a la cárcel, cuándo son inocentes, proteger a los testigos. Eso hace la Fiscalía. Y eso se llama Ministerio Público. Y todo lo que hace la Fiscalía está en la Constitución, en el capítulo 7. En el capítulo 8 se habla sobre el Tribunal Constitucional. Yo les dije que había un Poder Judicial donde tenemos los juzgados y los jueces, pero hay un lugar especial donde se juzga lo que tiene que ver con la Constitución. Por ejemplo, si el presidente, si Piñera, incumple, por ejemplo, incumple uno de estos derechos y no está en estado de sitio, en estado de excepción, perdón, si el presidente incumple un derecho y no está en estado de excepción, los diputados lo acusan, los senadores inician el juicio y quienes se encargan de hacer toda la investigación sería el Tribunal Constitucional. No es que el Piñera vaya a ir al juzgado que está en la Plaza Justicia o que vaya a ir a un juzgado como van todos los civiles. No. Cuando se habla de cargos que están aquí, como diputados, senadores, ministros, alcaldes,
jueces, esos van a esta parte, a este tribunal. Es otro edificio, que es solamente para la parte política. Y aquí el Tribunal Constitucional tiene la misión de ver que todo lo que dice la Constitución se cumpla. Como dice acá, el Tribunal Constitucional es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Constitución y sancionar, en caso de ser necesario, a los cargos responsables. Y en este capítulo se ve todo lo que tiene que ver con sus atribuciones, cuánto es el quórum, cuáles son los plazos para cumplir con sus deberes, etcétera, etcétera. Cuando hablo de quórum, que es esta palabra que está aquí, me refiero a cuántos votos se necesitan. No siempre es la mayoría gana. Cuando uno habla de quórum, hay veces que, no sé si ustedes han escuchado el término los tercios, un octavo, la mitad. Esto es el quórum, que es la cantidad de votos que deben haber para poder definir si algo se hace o no. Y además los plazos. Anoten eso. En el capítulo número 9 se habla acerca de la justicia electoral, que este es otro tribunal, pero este tribunal se encarga solamente de lo que tiene que ver con las elecciones, de supervisar las elecciones, que es el CERVEL. Cuando hay elecciones, ya sean elecciones presidenciales o parlamentarias o municipales, el CERVEL se encarga de ver que se haga todo bien. No el Tribunal Constitucional ni el Poder Judicial. Hay un tribunal especial solamente para encargarse de las votaciones. Votaciones y plebiscitos. ¿Ya? Y aquí salen todos los requisitos para ser parte del tribunal electoral, todo lo que tiene que ver con la organización, con sus facultades, todo eso sale en el capítulo número 9. Recuerden, el CERVEL es la justicia electoral que hay en Chile. CERVEL. En el capítulo número 10 tenemos la Contraloría General de la República. La Contraloría es el organismo que se encarga de ver que se estén usando de buena manera los fondos públicos. O sea, la Contraloría se encarga de que toda la platita que hay en Chile, la platita pública, aquella que sale de los impuestos, que toda esa platita se use de la manera correcta. Por ejemplo, cuando muestran a veces en las noticias que un diputado usó el dinero de su cargo para comprarse un auto nuevo o para irse de viaje, los que se dan cuenta de aquello es la Contraloría, porque la Contraloría lleva todas las cuentas de la nación y va viendo quién está usando bien el dinero, quién está usando mal el dinero, y cuando alguien lo está usando mal, ellos son los primeros en darse cuenta. Son los fiscalizadores del ingreso e inversión de los fondos fiscales. Cuando hablamos de fiscales, hablamos de públicos. Anoten eso. Y el edificio de la Contraloría está en Valparaíso, está en la calle Edwards, que está al frente del Ripley, por donde está el hospital de Formes, me parece, por ahí está la Contraloría, justo al frente de una iglesia, al lado de una iglesia mormona. Ahí está el edificio de la Contraloría en Valparaíso. En el capítulo número 11 se habla de todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Seguridad y Orden Público. Aquí se habla de cuáles son las ramas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada, que son las ramas encargadas de la defensa de la nación. O sea, cuando la nación, la totalidad de las personas se ve afectada, es deber de las Fuerzas Armadas. Ejército, que es fuerza a pie, Fuerza Aérea, todo lo que tiene que ver con aviación, con los aviones, helicópteros, y la Armada, que es la parte marina, los barcos, los buques, los submarinos. Y también aquí se establecen las ramas del orden público, que serían carabineros e investigaciones.
Aquí se habla cómo se eligen a los generales y comandantes en jefe, cuáles son las facultades de cada uno. Todo esto se habla en el capítulo número 11. En el capítulo número 12 se habla acerca del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, que ocurrió cuando estábamos en estado de emergencia, a partir de octubre del año pasado, es un grupo que tiene que asesorar al presidente en materia de seguridad. Ahí se juntan, en la moneda, se junta el presidente, que es el jefe de Estado, y se junta con el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados, el de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director de Carabineros y el Contralor. Todos estos personajes importantes se juntan en una mesa para poder debatir y poder organizarse para evitar que el Estado esté en peligro. Eso es el Consejo de Seguridad Nacional. La foto que está de fondo es del Consejo de Seguridad Nacional que hubo el año pasado. Ahí no olvidé anotarlo, pero en el capítulo número 13 tenemos lo que es el Banco Central. El Banco Central es donde se guarda todo el dinero de la nación. Ellos se encargan de realizar préstamos, de guardar el dinero, de las relaciones comerciales con otros países. Todo lo que tiene que ver con dinero, guardado de dinero y préstamo de dinero ocurre en el Banco Central. En el capítulo número 14 tenemos lo que habla de gobierno y administración. Aquí en esta parte se habla de cómo se divide el país, si se divide en regiones, si se divide en estados, en nuestro caso en regiones, cuáles son las comunas, cuáles son las provincias, cuáles son las zonas. Eso se define en este capítulo. Y aquí se habla también sobre el alcalde, el intendente, los CORE. Todo eso se habla en este capítulo. Y ahí también es muy largo porque se hablan de los requisitos de cada uno, que eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que por ejemplo, los alcaldes cada cuánto se elegían, que eran los consejeros regionales. Eso se habla en el capítulo número 14 de la Constitución. Y el último capítulo, ya por fin el último, porque era mucho, sé que es mucha información y mucha materia quizás para sus cabecitas, pero esta es la Constitución. Por eso a veces nadie la quiere leer, porque es muy complicada. Tiene mucha información. Incluso hasta a mí me cuesta. En el capítulo número 15 tenemos lo más importante, que sería cómo reformar la propia Constitución. Porque como les dije, la Constitución es un libro fundamental para la existencia de un Estado. Lo que está ahí es lo que define que el Estado de Chile sea el Estado de Chile y no sea otro. Está lo más básico de lo más básico. Están las bases para la construcción del Estado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero cambiar las bases? Por ejemplo, si a lo mejor quiero que ya no tengamos un presidente y ahora sea un rey. ¿Qué pasa si yo quiero hacer que ahora ya no sean 4 estados de excepción y ahora sean 5? ¿Qué pasa si yo quiero hacer que los diputados ya no puedan interrogar a los ministros? ¿O si quiero que no exista la fiscalía? Para poder cambiar esas cosas, que al final, en base a todos estos capítulos, se construyen las leyes. Para poder cambiar algo de aquí, es muy difícil hacerlo. Y todo eso está escrito en el capítulo número 15. Cómo se reforma la Constitución. Y eso es lo que ahora está en boga, porque lo que se quiere hacer es cambiar la Constitución a través de un plebiscito, pero es difícil hacerlo, porque para poder cambiar esto, para poder sacar las AFP o para poder quitar el sistema de salud privado, se tienen que cambiar, pero no es llegar y cambiarlo, o sea, hay una serie de reglas para hacerlo y esas están en el capítulo número 15. Por ejemplo, los capítulos 1, que serían las bases del Estado, el capítulo 3, que tiene que ver con gobierno, me parece que era,
no, con los derechos y deberes constitucionales, que aquí están todos los grandes problemas que tiene nuestro país, como por ejemplo la educación con fines de lucro, lo que tiene que ver con la contaminación, la, el sector privado, lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con eh, las AFP, todo eso está aquí, en los derechos y deberes constitucionales. Esos capítulos, esos dos, incluyendo el capítulo 1, el 3, el capítulo número 7, el 11, el 12 y el 15, que el 15 sería este mismo, son los más difíciles de cambiar. Porque para que se pueda cambiar, no basta con que la mayoría del Senado vote, sino que tienen que prácticamente todos coincidir. Por eso siempre ha sido muy difícil poder cambiar la Constitución. Aparte, aquí se establece, por ejemplo, que solamente los diputados y senadores son los que pueden hacerlo. Para que se hiciera todo esto del plebiscito que iba a ser en abril, se tuvo que cambiar una parte de esto. Y por eso fue muy complejo. Así que llegar a hacer una constitución no es llegar a hacerla de un día para otro, sino que tiene que seguir lo que dice la antigua constitución para poder cambiar a una nueva. Es un poco complejo. ¿Ya? Así que esta parte es una de las partes más importantes si es que se quieren meter en el tema de la nueva constitución, ya sea a favor o en rechazo. Aquí pueden sacar mucha información en este capítulo, en el capítulo número 15, donde sale lo que tiene que ver con las reformas de la Constitución, y en el capítulo número 3 van a encontrar todo aquello que tiene que ver con los problemas de Chile, que les nombré: salud, educación, agua, AFP, todo eso se va a encontrar en el capítulo número 3. Así que mi consejo, si ustedes o sus padres quieren interiorizarse en lo que tiene que ver con el apruebo o el rechazo de la Constitución, cualquiera de las dos es válida, lo que ustedes quieran, aprobar o rechazar, tienen que leerse este capítulo y el último capítulo, porque esos son los más importantes para poder entender todo este proceso de transformaciones que está viviendo Chile. Ya. Ese fue el último capítulo de la Constitución. Llegamos al último, por fin. Así que ahora lo que quiero que hagamos van a ser unas actividades. La primera actividad, o sea, la actividad número 0, va a ser que hayan escrito todo en sus cuadernos. Así que felicidades por llegar a este punto. Ahora van a llegar a las actividades. Primero quiero que me respondan cuál es la importancia de la Constitución. Lo puse en esta misma diapositiva, así que tienen la pista. En el punto número 2, quiero que me digan cuál de todos los capítulos, de estos 15 capítulos, les llamó más la atención. A lo mejor a algunos les llamó la atención lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, a lo mejor a otros les llamó la atención lo que tiene que ver con los diputados. Ahí yo quiero que ustedes me elijan uno de todos los capítulos, sí o sí me van a elegir uno, y me pongan por qué ese les llamó más la atención. Ya sea que estén a favor, en contra, o que lo encontraron interesante, yo quiero que me digan cuál de todos les pareció más interesante y que me expliquen por qué. Y en el punto número 3, quiero que me respondan si creen ustedes que existen algunas veces donde se han pasado por alto algún derecho o deber constitucional. O sea, quiero que ustedes me digan si alguna parte de las que vimos en la Constitución ustedes creen que no se está respetando. ¿Cuál parte de las que está acá ustedes creen que no se respeta? Ahí pueden hacerlo buscando noticias o a lo mejor algo que ustedes ya sepan. Les di muchas pistas a medida que pasábamos la diapositiva. Ahí ustedes me tienen que responder. ¿Crees que existe algunas veces donde se ha pasado por alto algún derecho o deber constitucional? Y quiero que me argumenten. O sea, no quiero que me digan sí, existe, o no, no existe. Quiero que me expliquen por qué. Y bueno, muchachos, eso ha sido toda la clase de hoy. Llevamos
1 hora 19 minutos. Los felicito por haber llegado a este punto. Muchas gracias por escucharme. Espero que todos vayan a estar muy bien en sus casas y poder verlos pronto, por favor. A mí me gusta mucho hacer clases, entonces de verdad echo de menos poder ir al colegio a hacer clases. Porque si estuviera en el colegio les podría hacer dibujitos o hacer un poco más didáctico esto. Así que espero que les haya gustado la clase, que haya sido explicativo. Este tema igual es interesante. Quizás para sus padres le pueden decir que vean el video también. Y quiero que me envíen las tareas que están al final, que las envíen a mi correo. Me hice un nuevo correo. Mi correo es tareas profesora Stephanie. Voy a poner cómo se escribe el correo en la página del colegio. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí mismo para que mejor no se vayan a confundir. Me la envían a mi correo. Me hice otro, que el otro colapsó. Y me envían las fotos, pero solo de las actividades, ¿ya? No quiero las fotos de toda la materia. Aunque quiero que la escriban, no quiero que me envíen las fotos de toda la materia, porque si no, mi internet colapsa. Así que ese es mi nuevo correo, tareas profesora.stephanie@gmail.com. Escriban bien mi nombre para que les salga bien el correo. Eso ha sido todo y chao. Chao, chao.